GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México. Producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, aspectos legales y fiscales de la asociación en participación. Con la participación especial del licenciado José Miguel Orozco Ortiz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue gerente jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, socio director del despacho Orozco Felgueres y Asociados SC y de la Organización Desarrollo Fiscal Empresarial. Actualmente es abogado independiente especialista en asesoría legal, fiscal y corporativa. Expositor titular en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC, del Centro de Capacitación Integral Empresarial SC, así como en GBA Consultoría y Capacitación SC. En la conducción, el contador público certificado Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en Derecho, José Miguel Orozco Ortiz. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los Mejores Fiscalistas de México. Y pues esta tarde tengo el gusto de participarles la presencia de un querido amigo, Miguel. Muchas gracias por acompañarme como siempre. Es un Paco, placer tenerte aquí. Igualmente para mí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues amigos, vamos a platicar esta tarde de un tema que nos platicaba el licenciado Miguel en relación a, no está muy difundido, es un tema que nos va a permitir conocer aspectos corporativos, aspectos legales, de esta figura de la asociación en participación. Y me gustaría empezar el tema, Miguel, si te parece, con que nos platicaras un poquito qué es la asociación en participación. Sé que fiscalmente nos vas a hablar de un tratamiento, para efectos del derecho común tenemos otro tratamiento. Pero para nuestros amigos, ¿qué es una asociación en participación? Mira, simple y sencillamente vamos a definirla como lo dice el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que es un contrato. Es un contrato en virtud del cual una persona que se dedica a actividades empresariales, para entrar en un contexto que todo el mundo nos entienda, o sea, que realiza actividades mercantiles, pues, o actos de comercio aislados, también puede ser, recibe aportaciones de otra u otras personas y contra esas aportaciones les participa de las utilidades o de las pérdidas de ese específico acto de comercio o de la negociación mercantil de que se trate. O sea, para hablar de un ejemplo, un acto de comercio aislado, pudiéramos decir que podría ser la construcción y venta de un edificio, por decir algo, de oficinas o de departamentos. Y una negociación mercantil, vamos a hablar de un mini super, vamos a hablar de una empresa productora o procesadora de semillas, o vamos a hablar de una fábrica de muebles, cualquiera de esas que conocemos vulgarmente como SAs, ¿no? Pero aquí sin constituir una SA. Aquí sin constituir una SA, y ya entramos entonces al tratamiento jurídico, como tú bien decías, del derecho común, que es en este caso el mercantil, que nos dice que la asociación en participación, tal como es un contrato, no tiene personalidad jurídica. Claro. Y todavía se extiende más cuando dice, y no habrá relación jurídica entre los asociados, que son los que aportan, y los terceros. O sea, para los terceros el único que existe es el asociante, es decir, este es un contrato privado, casi yo podría decir secreto, porque en otra disposición más adelante, la propia ley nos dice, la asociación en participación no estará, donde nos dice no tendrá personalidad jurídica y no estará sujeta a registro. Y ahí entramos ya en un barrunto de controversia con el ámbito fiscal. Claro, que ahorita vamos para allá. Que ahorita vamos para allá, ¿no? ¿Sí? Pero si tú vas ante un notario y le pides, oiga, fíjese que vengo a que dé fe de que estamos celebrando un contrato de asociación en participación,
Claro. ¿Por qué? Porque quedaría un registro en sus escrituras, en su protocolo, que ya no son protocolos, ¿no? Son folios. Y aparte del Archivo General de Notarías, ¿no? Entonces, no te lo hace un notario. Probablemente te haga una ratificación de firmas, ese es otro tema, ¿no? Porque el acta que levanta es un acta de ratificación de las firmas. Pero en principio no se registra por parte del notario, tampoco puede ir al registro público, en este caso de comercio, y se habla mucho de que es como una sociedad secreta, ¿sí? Sabemos que asociación y sociedad pues, son género y especie en algún sentido, por si hay un acuerdo de voluntades, si el fin es común, si hay aportación de esfuerzos y de recursos, o de las dos cosas, de tal manera que corresponde al concepto de asociación, pero por disposición de la ley no tiene personalidad jurídica, o sea, no es una persona para el derecho. ¿Quién es el que aparece? El asociante. Y habría que recordarles a nuestros amigos que para saber, aún en materia fiscal, con la salvedad de lo que vamos a hablar al rato, las personas morales están determinadas por el artículo 25 del Código Civil Federal, ¿no? Así es. Y ahí no encontramos a la asociación en participación en ninguna de las 7 fracciones de ese artículo. Pero aparte hay disposición expresa, ¿no? Que no tiene personalidad jurídica. Qué interesante, porque como que cuando, vamos a verlo más adelante, como que cuando la legislación fiscal regula la asociación de participación, como que mucha gente ya la abandonó y dijo, así es. Ya no hay que hacer. Pero después de hoy vas a ver que van a regresar, claro. Nos vas a tener como con el fideicomiso. Ándale. Con que no lo hacemos y tenemos la posibilidad de hacerlo y por desconocimiento no vamos para allá. Pero a ver, Miguel, me quedó muy claro el concepto del contrato. Por un lado tengo un asociante, por otro lado tengo a los asociados, son los que aportan. Es correcto. Aquí, siguiendo con la parte jurídica, ¿yo puedo aportar en propiedad o debo aportar en propiedad o puedo aportar en uso? No debes aportar en propiedad. Ok. Sí, ahí hay una regulación específica en la ley que dice los bienes se presume que son del asociante, es decir, que sí hay una transmisión de propiedad de los bienes, jurídica. Ok, de acuerdo. ¿De acuerdo? Que ahí entramos también en controversia con el mundo fiscal. Sí. Porque tendríamos técnicamente que expedir un CFDI, ¿no? Nomás por decir algo, nomás por mencionar un tema, ¿no? Pero se presume que son propiedad del asociante, es decir, sí hay una transmisión jurídica de propiedad, excepto cuando sucedan cualquiera de dos cosas. Una, que el derecho común para transmitir la propiedad del bien que estás aportando al objeto de la asociación en participación te requiera de otros requisitos formales, por ejemplo, un inmueble que requiere para transmitirse su propiedad que se haga en escritura pública y que aparte se inscriba en el registro público de la propiedad. Si no lo haces, evidentemente no hay transmisión de propiedad. 1. 2. Hay otros casos en donde tendría que endosarse, por ejemplo, la factura. Ok. ¿De acuerdo? Un bien mueble, por ejemplo. Un mueble, sí, una máquina, una maquinaria. Okay. Pero tenemos otra vez presión del lado del derecho fiscal. Entonces, tú puedes especificar que un inmueble o un mueble lo aportas en uso o lo aportas en propiedad. Bien. Nuestra sugerencia siempre es, sé específico, sé claro, para que no haya lugar a dudas. Claro. Si tú dices, aporto el uso, por ejemplo, cuando se constituye una asociación en participación para un desarrollo inmobiliario. Correcto. Toda la maquinaria. Así es. Imagínate el centro comercial que están construyendo ahí en la presa de Ansaldo, junto a la presa de Ansaldo. Sí. Hay ahí 50 retroexcavadoras trabajando simultáneamente. Si habláramos de transmisión de propiedad, bueno, no, hombre.
Sería un problema muy serio. Entonces, si yo aporto el uso de la maquinaria y aparte pongo mi operador, porque esa es otra, Claro. en la generalidad de los casos el operador va por cuenta del asociado que aporta la maquinaria, el Claro. sueldo del operador. Claro. El combustible, el mantenimiento, todo eso va por cuenta del asociado. ¿Sí? Y es parte de su participación. De su aportación. De su aportación. Claro. Ok. ¿Sí? Ujú. Entonces, que esa es la otra excepción de la ley. Si no requiero otras formalidades para transmitir la propiedad, por ejemplo, el dinero, Ujú. ahí sí no tenemos duda. Entonces, que exprese en el contrato que no se está transmitiendo la propiedad y esa cláusula se inscriba en el Registro Público de Comercio. Ok. Esas son las dos excepciones de la ley para no entender que hay una transmisión de propiedad en la aportación de bienes. O entenderla si me conviene, ¿verdad? Claro. O sea, en su caso. Claro, porque la otra cosa importante aquí, igual que en el fideicomiso, es que la asociación en participación, todo el clausulado es de libre estipulación. Es más, un tema que es fundamental, hay proporcionalidad entre las aportaciones y las participaciones. No. Yo puedo estar aportando el 100% de los recursos para un negocio y tener solamente el 20% de participación en ese negocio. Claro. O a la inversa, puedo estar aportando solamente el 20% y estar recibiendo el 80% de participación. Entonces, que ese es propiamente el quid de la asociación en participación. ¿Qué diferencia encontramos, Miguel? Seguimos con lo jurídico, ahorita nos vamos a pasar el brinco a lo fiscal. ¿Qué diferencia encuentras entre celebrar un contrato de asociación en participación y una copropiedad? Bueno, evidentemente no son lo mismo. La copropiedad no es un contrato para empezar. La copropiedad deviene de una cotitularidad de personas respecto de un mismo bien. Y se define por disposición de la ley o por convenio, es decir, por acuerdo. Porque si ambos vamos a aportar lo mismo para comprar un automóvil, un departamento, una maquinaria, etcétera, etcétera, ¿por qué no lo podemos poner en copropiedad de ambos? Así es. O sea, O un negocio mercantil. ¿No podríamos? la famosa copropiedad esta de la actividad empresarial. Para allá te quería yo. Ya me llevaste. Que mucha gente dice que Sí, por estipulación, pero es una copropiedad, aquí es una cotitularidad de derechos. Ok, de acuerdo. Porque en realidad, si no estableces tú la asociación en participación, no celebras el contrato. Los titulares del negocio, y esta creo que es la gran diferencia técnica, los titulares del negocio son ambos, Exacto. o tres en el supuesto, ¿no? Sí, claro. Son tres, Ajá. ¿sí? Y entonces todas las licencias, permisos, autorizaciones quedarán a nombre de Juanito Peláez y copropietario, como siempre lo pone la autoridad administrativa. O nombrar un representante común. Bueno, este sería Juanito Peláez, Así es. que ese es parte de las reglas de la copropiedad, del representante común. Y luego la regulación de la participación, porque aparte el Código Civil te dice que si no pactas indivisos, entonces se entiende que van a partes iguales. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Pero en la AMP sí necesitas pactar la participación. Ahora, el representante común es el que tiene para todos los efectos legales la representación de los copropietarios con las limitaciones que se refieren a los actos de dominio, por ejemplo, donde necesitas la unanimidad de los copropietarios o en este caso los cotitulares para llevar a cabo actos de dominio. Y aún en algunos casos para actos de administración requerirás que se tome algo que, por ejemplo, nadie toma en cuenta. Hay que celebrar asambleas de copropietarios.
Fíjate qué interesante. Fíjate, y eso nadie lo fuma, No. ¿no? Ajá. Oigan, no es que el representante común pueda hacer con el derecho o el bien materia de la copropiedad lo que le dé su gana. Técnicamente, los maridos o los señores que están casados en sociedad conyugal constituyen una copropiedad con la esposa, Claro. y deberían pedirle permiso Debería. para hacer lo que hagan. Porque es un administrador y tiene que dar Es cuentas. correcto. Y eso las señoras no lo saben. A lo mejor, gracias a Dios, si lo supieran, las que se armarían, ¿no? Así es. Pero técnicamente así es. O sea, el administrador, el representante de una copropiedad no puede actuar por su cuenta. Claro. Como no puede actuar por su cuenta un representante legal de una persona moral tampoco. Claro, claro. En la asociación en participación no pasa lo mismo. Ahí el único que existe para todos los efectos legales es el asociante. Punto. Se acabó. Okay. No hay más. Lo demás, lo que sucede entre el asociante y los asociados, queda entre ellos. Esto es como Las Vegas. Lo que pasa aquí entre nosotros se queda entre nosotros. Muy Okay. bien, Miguel. Muy bien, pues excelente la comparativa. Oye, y bueno, y aquí en la asociación de participación hablábamos de un asociante. ¿Puede ser física o moral? Puede ser Hablamos de física o moral, asociados, sí. Física o moral. El requisito es que esa persona física o moral vaya a hacer un acto de comercio Ok. o tenga una actividad mercantil. Nada más. Sí. En personas físicas, aquí hay una concordancia porque la fracción primera del 16 del Código Fiscal te refiere al 75 del Código, ¿no? Así es, así es. O sea, actos de comercio. Y luego las otras fracciones del 16 también te mandan al 75 del Código. Pero en el 75 del Código de Comercio es donde se define qué son actos de comercio. Cuando tú lleves a cabo alguna de las actividades a que se refiere las 25 fracciones del 75, estás realizando actos de comercio. Y las análogas de la última fracción. La última fracción dice y las análogas, ¿no? Ujú. Pero, ojo, una análoga no puede ser una civil, porque al rato que hablemos del tema fiscal, vamos a hablar de las actividades civiles realizadas a través de un contrato como este. Ah, caramba. Muy bien, pues entonces nos queda claro. Sí, hay que darle algo al auditorio, pues si no, No, se venimos los vamos aquí a dar ahorita. nada Voy más para a allá. platicar. Voy para allá, Miguel, voy para allá, para que nos desplayemos ahí. Yo quisiera tocar aquí un último punto antes de pasarme a la parte fiscal, que este contrato te permitiría entonces no tener, cuando se termine el negocio mercantil, que liquidar, como liquidas a una sociedad. No, ¿Cómo sí tienes que hacerlo. ¿Cómo le harías? A eso voy. Aquí, ¿Cómo sería? aquí el tema es que la propia ley te dice que la asociación en participación se disuelve y se liquida como lo establezcas en el contrato. Ah, mira, por eso es importantísimo. ¿Sí? Ujú. Y si no, te dice, vas a seguir las reglas de la sociedad de nombre colectivo. O sea, una sociedad de personas. Okay. Hay quien dice por ahí que en realidad sí es una sociedad, pero no tiene personalidad jurídica, vaya. Ya, con eso ya. ¿No? Yo creo que quien dice eso es la autoridad, ¿no? Sí, Principalmente, algo, ¿no? Por ahí se le ha de principalmente. haber pegado algo de esa parte. ¿Quién sabe? Ya No entremos en Honduras. Ok. Ya aquí quedamos con la parte de lo que es el contrato de asociación de participación. Ya platicamos las partes, ya platicamos el objeto, ya platicamos un poquito de su liquidación, etc. Nomás te amplío un poquito respecto a las aportaciones, Paco, porque es bien importante. A ver, dime. Hablamos de la aportación de bienes Sí. y ya mencionamos por ahí la aportación de dinero. Así es. Pero también se pueden aportar servicios. El 252 habla expresamente de bienes o servicios. Ok. De tal manera, y nada más voy a dejar aquí a plantar la semillita para cuando lleguemos al tema fiscal, yo como abogado, tú como contador,
podemos aportar nuestros servicios profesionales a una asociación en participación. Como asociados. Como asociados. Y entonces no cobrar honorarios. Mira, qué interesante. A ver, Miguel, ¿en el terreno de lo fiscal no sería un ingreso para mí? Todavía no estoy recibiendo nada. Primero es la aportación. Sí. Ya te entendí por dónde vas. Cuando tú aportas, cuando tú eres socio industrial en una sociedad de personas, aportas tu trabajo personal. Así es. ¿Es ingreso para la sociedad? No. Cuando No. tú portas un bien a la sociedad anónima, a la sociedad de responsabilidad limitada o a una sociedad civil, ¿es ingreso para la sociedad? No. Para la sociedad, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué los servicios van a hacer aportación? No ingreso para la sociedad desde el punto de vista de la física que los aporta. No recibes nada, como tú dices, en ese momento. No. No recibes La nada. aportación nunca podrá ser un ingreso. No. Para el que la aportes me queda claro que Si no. te quieres poner así muy exquisito y hablar de lo que dice el 90 de la ley del impuesto sobre la renta, que la participación entonces es un ingreso en crédito, entonces ya estarías muy pero bueno, por lo pronto lo voy a dejar para ahí. el asociante no es No, ingreso. me queda claro, no hay ningún problema. Y yo creo que para el asociado tampoco. No. Okay. Ahora, ¿cómo califica el derecho fiscal este contrato de asociación de participación? Pues la desgracia es que hace algunos años abrieron los 17 SAS, BCs, y en el 17B le dan un tratamiento fiscal a la asociación en participación, igual que en el antiguo 8 de la ley de renta cuando habla de personas morales. El 17B nos determina todo lo contrario de lo que acabamos de platicar. Primero, la conceptualización de la asociación en participación dijéramos que es parecida, nada más que la ley fiscal lo hace al revés. ¿Sí? En la legislación mercantil, la asociación en participación es un contrato en virtud del cual hay aportaciones y se participa por la realización de un negocio mercantil. Fiscalmente es al revés. Fiscalmente dice que hay asociación en participación cuando varias personas llevan a cabo actividades empresariales a través de un convenio. O sea, parece más copropiedad que asociación en participación, de esa copropiedad que decías tú. No, bueno, pero es que después te aclara. Sí, después ya se la aclaración. Pero fiscalmente, y aparte es muy chistoso el 17B cuando dice, siempre y cuando esas actividades empresariales se lleven a cabo en México. Y se constituya conforme a las leyes mexicanas. Entonces, nos queda claro que si constituyes un contrato de estos en Inglaterra, conforme a las leyes de Holanda, no será asociación en participación para el derecho fiscal de México. Eso es una maravilla. Es lo que te iba a decir. Es más que ser malo, es bueno. A mí me habían hablado de la joint venture. Pero, bueno, pero fíjate, la joint venture aparte es otro tema, pero así te lo dice el 17B. Entonces, es lo que yo llamo la aplicación de la filosofía yucateca. O sea, si sí lo haces en México conforme a las leyes de México, sí es. Si no, no. Así dicen los yucatecos. Bueno. Si es, sí. Si no, no es. Ok. ¿No? Y luego te dice que sí tiene personalidad jurídica, aunque lo delimita, ya sería el colmo, exclusivamente para efectos del derecho fiscal. También te dice que tendrá, el domicilio será el del asociante, ahí medio se contradice, bueno, no que estoy creando una persona moral y que ahora ya no me dejas tener dos o más contribuyentes en el mismo domicilio, porque entonces estoy simulando, soy vendefacturas, me metes al 69B, ¿no? Así es. Y dice que también tiene razón social o denominación.
Ah, caramba. Cualquiera de las dos, ¿eh? Entonces, si el asociante se llama Juanito Peláez y el asociado se llama Francisco Cárdenas, y yo le quiero poner a la asociación en participación Grupo Empresarial Cuauhtémoc, se lo puedo poner. Es una denominación social. Y me la van a dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, y ahí ya estamos violando el principio del derecho mercantil que dice que la AMP no puede registrarse. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Entonces, ¿qué aplica, no? Número uno. Número dos, me la dan de alta en el RFC, voy al banco a abrir las cuentas, ¿y No. qué me dice el banco? No te No lo puedo existe. abrir porque esto no tiene personalidad jurídica. Claro. A ver. Te lo abro a nombre del asociante. Bueno, Y ya estás violando lo que dice la ley fiscal. claro. No, bueno, te da chance que el nombre sea el del asociante, hasta eso, pero te encierra a eso. O sea, si yo estoy creando un contribuyente nuevo, le puedo poner el nombre que me dé mi gana. ¿Por qué tengo que ligarlo necesariamente con el nombre del asociante? Pero es lo único que nos deja cuando la autoridad, en abuso de sus facultades, nos aprieta a los contribuyentes, pero no nos da la salida con los bancos. Claro, claro. Si estoy creando un contribuyente nuevo, dame la oportunidad de que me abran cuentas de cheques a nombre de ese contribuyente, pues yo tengo el RFC, Claro. que es distinto al del asociante, fíjate. Totalmente. Pero a lo que me queda fuera del asociante este negocio, entonces mis cuentas van a empezar a verse ahí medio mezcladonas, porque el banco no me va a dar una cuenta a nombre de Juanito Peláez AMP. Juanito Peláez, punto, que es el mismo que el otro. Claro. Y hasta a lo mejor con el mismo fisco voy a tener problemas porque voy a tener ingresos que no los voy a declarar por acá. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, el fisco te da el golpe y aparte te mete el pie. Claro. No te da salida. Y yo creo que eso no se vale. No, O sea, creo que la autoridad administrativa no está para eso. Claro, ¿no? claro. Entonces, pero aquí para el derecho fiscal, entonces, Miguel, es una persona moral. Para el derecho fiscal es una persona moral. Y te lo dice de manera expresa la ley del impuesto sobre la renta. Es así, ahí está. Ok. Pero para efectos de IVA también, para efectos de IEPS también. Para todos Ahí los está. efectos. Sí. Siempre y cuando su objeto se constituya por actividades empresariales. Ok, de acuerdo. Ok. Eso tendrá como consecuencia entonces que si lo hubiesen dejado como estaba, hablando de un asociante persona física que realiza actividad empresarial, tendrías que hacer pagos provisionales desde el primer ejercicio de renta. Y para efectos fiscales, si es persona moral AMP, no habría entonces pagos provisionales. No habría pagos provisionales. El primer ejercicio, siguiendo esa situación. Ahora, cuando quiera repartir sus utilidades, ¿qué tratamiento fiscal le vamos a dar? Y cuando tenga pérdidas, Miguel. De hecho, las personas morales tienen que determinar un resultado fiscal al final del ejercicio. Ok. ¿Sí? De utilidad o pérdida. Para efectos fiscales tendríamos que decir, la vas a tratar como una SA igualita. Ok. Le aplican a todas, así el asociante sea persona física. Ok, de acuerdo, ¿está bien? Y entonces será dividendo lo que distribuye. ¿Quién sabe? Y ese es uno de los temas. Pero antes de llegar a ese tema de la distribución, tendría que decirte yo dos cosas. Una, la ley mercantil me permite, y la ley fiscal no me prohíbe, dar anticipos, déjame, para que no se entienda el anticipo en el concepto fiscal. Me permite dar adelantos a cuenta de la participación pactada. Ah, mira. Y dice, y cuando el asociado es persona física, ni siquiera tiene la obligación de devolverlas.
Aunque al final haya pérdidas. Ah, caray. Muy bien. Claro. Está bien, está bien. Porque si yo voy a asociar en un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, a los ingenieros, a los proyectistas, a los vendedores, pues ellos van a vivir de eso. Claro, claro, Por eso la ley te dice que no están obligados a devolverlos. claro. Aquí el tema es, fiscalmente, esos adelantos a cuenta de la participación, ¿qué son? Ya sabía que ibas a mandar por ahí el tema. No están regulados. No están regulados. Y si hay pérdidas, porque nada garantiza que el negocio sea un éxito. Claro, claro. Te van a decir de los demás ingresos de las personas físicas. No, porque el 141, ya lo hemos comentado, no me dice Sí, no que está los ahí. ingresos que no sean de los otros 8 son del 9. No. Ah, sí. Y tan es así que el 142 me habla específicamente ¿De cuáles? de un montón Sí, de los que sí son del capítulo 9. Entonces, No, nada más es al resumido. yo como les digo, quieren, pues hagan las cosas bien y no hay bronca, ¿no? Claro. Pero no digan que quisieron hacer algo que no hicieron, porque ya platicábamos alguna vez, cerca de 10,000 personas conocen el texto legal desde que fue ideado en la entidad que le da origen a la iniciativa hasta que es publicado en el Diario Oficial. Claro. Ya considerando a todos los funcionarios de la Secretaría, de la Presidencia, de las dos cámaras, sus asesores, ¿no? Claro, Tiene claro. 700 legisladores, más 10 asesores que tiene cada quien, ya estás hablando de 7,000 personas que se enteran de lo que todo. se trata, y no me digan que lo que quisieron decir es otra cosa. Aparte Claro. que en materia fiscal tenemos la aplicación estricta Del 5. al que se refiere el 5 del código. Ok, ¿no? ok. Entonces, perdón, pero si la ley no dice, pues, no, Muy bien. por muy más bien. que en tus criterios no vinculativos o en tus resoluciones misceláneas quieras imponer otra Tachar cosa, ¿no? o corregir a través de. Así es. Ok, esa es una, no, si es que eran dos cosas que tenemos que ver antes de las utilidades. Esta de los anticipos es una. Esa es una. A las personas físicas, porque a las Sí. personas morales sí es ingreso. Sí, porque ahí no tienes para dónde. Ahí no tienes para dónde, ¿no? Ujú. Pero las personas físicas, imagínate otra vez, No hay cajón. tú como contador y yo como abogado que le estamos aportando nuestros servicios a la AMP, pues sí tenemos un ingreso, hay una modificación patrimonial positiva, pero para efectos fiscales no es No un objeto, ingreso, no un objeto de la objeto. ley. No objeto Ahora, de la si hay pérdida, ley. ¿cómo le hago? No, pues ya no restituyo nada, como tú me dices. Pues ya, No ¿de dónde? No restituyo. ¿De acuerdo? Ujú. Esa es una. Y la otra es lo que decías tú, la participación. Vamos a decir, ojo, la ley mercantil, que en este caso entraría supletoria a la fiscal, te dice, hay una participación en las utilidades y en las pérdidas. Sí, claro. Claro. Entonces, si hay pérdidas, reparte pérdidas. Fiscales también. Claro, ¿De claro. acuerdo? Claro. Ok. Ahora, hay utilidades. Y tú preguntabas hace un rato, ¿son dividendos? Y esa es una pregunta muy interesante. Mi opinión, Sí. no son dividendos. A ver, platícanos. Y te voy a decir por qué. Fíjate. El inicio del 141 dice que son ingresos de ese capítulo los dividendos o utilidades que reciba el contribuyente. Los dividendos que reciba el concepto de utilidades o dividendos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, en ese punto y seguido, tú dirías, pues, si es ingreso, si es dividendo, ¿no? Vamos a decir que sí. Aunque
yo tendría mis dudas ahí. No, yo también tengo mis dudas, pero hasta ahí Hasta ahí está pareciera bien. como que sí. Sí. Lo que pasa es que después del punto y seguido, habla Ajá. de las utilidades o los dividendos decretados por las sociedades que los distribuyan. Ya no estoy hablando textualmente, pues, pero Sí, esa es la Pero dice, parte. y entonces aquí no tienes, sí tienes una persona moral, pero no tienes una sociedad Entiendo. formalmente constituida. Porque es cuando te dice, vas a poder acreditar el impuesto pagado por la sociedad siempre y cuando consideres como ingreso no solamente el dividendo, El impuesto. sino también El impuesto. el impuesto pagado. Ujú. ¿Por qué? Porque al acreditar te va a dar el efecto cero. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, ahora no. Ahora te va a dar un poquito más. Más el 10. Más Así el es, 10. ajá. Está bien. Pero ahí por lo pronto te da el efecto cero. Pero acá no tendrías chance de acreditar el impuesto pagado, porque no es una sociedad la asociación de participación. Si es una persona moral para efectos fiscales, pues no es una sociedad. Entonces, el contexto de todo el manejo de los dividendos es lo que una sociedad formalmente constituida te decrete como dividendos, para lo cual hay que cumplir con todo lo que dice del 16 al 19 de la Ley de Sociedades Mercantiles, ¿no? Tiene que haber balances que lo Aprobados. sí, y la una asamblea que los decrete. Aquí no hay. Ok. Anteriormente era el 165 de renta. Y antes de ese, había otro artículo que decía que los dividendos eran las utilidades distribuidas por personas morales. Así es. Fíjate que Haciendo- esa era la duda. haciendo eco a lo que me estás platicando, entendiendo lo que me estás diciendo, anteriormente, sí, hasta el 2001, Miguel, sí la ley de renta decía que era un dividendo. Perdóname, es que no cerré aquí. Decía que era un dividendo. Ahora no dice que es un dividendo. Si tú te das cuenta en la redacción, tanto del 165 pasado como del 141 o 140 nuevo, nunca te dice qué es el objeto de ese capítulo. No, fíjate. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades. Luego entonces, los dividendos de que habla este capítulo 8 son solamente los que decreten sociedades formalmente constituidas. Qué interesante. Es lo malo de no leer. Es lo malo de no leer. Claro. Sí, lo que pasa es que lo damos por sentado, Miguel. O sea, damos por sentado que al ser persona moral ya es sociedad. No. Y perdemos de vista lo que nos estás diciendo. Claro. Porque anteriormente, si tú ves cómo empieza ese artículo, nunca te dice que es un dividendo. No. Dice que las personas físicas acumularán Los dividendos. Para que sea, tiene que pasar lo que dice exactamente después. Exacto. Que una sociedad los decrete. Sí, claro. No como antes, que te repito que sí decía, es un dividendo la utilidad distribuida por una persona moral. Que eso te hubiera encajado perfectamente en lo que... Si el asociante fuera persona moral. Exactamente. Pero aquí voy al otro tema. Es el otro, ajá. Es el otro tema. Si el asociante es persona física, ¿qué? ¿Cuál sociedad? No, pero Sí, te entiendo. O sea, no pero- puedes hablar ya de ese dividendo. Para nada. nunca. Pero además, cuando una persona física se dedica a actividades empresariales, no decreta dividendos. No. Ni aunque sí fueran. Ni al darle el tratamiento la ley de persona moral al contrato como tal. No, porque no la vuelve una sociedad. Exacto. Esa es la clave. Ese es el punto. Ese es el punto. Qué interesante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aprovechas jugando, que te voy a decir una cosa, o sea, desde mi punto de vista, estrictamente como abogado, yo te diría el 17 es una aberración.
y yo me tendría que ir por la cuestión mercantil. Entiendo. Más, yo no sé si un tribunal te pudiera emitir una resolución en contra, fundamentado en el 17b, Entiendo. de que la Porque ANP sí tiene personalidad deberían jurídica. fundamentarte primero en el derecho común, ¿no? Digo, yo considero. Porque estás hablando de la naturaleza de algo. No estás hablando de los impuestos, ese es otro tema. Es una calificación que da el derecho fiscal. Claro. Pero entonces, si vas primero a la naturaleza y tu vía de defensa, llámale amparo, es en el sentido de que, oye, espérame, esto no tiene personalidad jurídica. Yo no sé con base en qué el tribunal, ningún juez podría emitirte una sentencia en contra con fundamento en el 17b de código. Esa es mi opinión, o sea, jurídicamente, así en estricto sentido. Pero a ver, la ANP como tal, al ser una persona moral, le aplican todas las disposiciones de persona moral del título 2. Determina su resultado fiscal. Paga su impuesto. Que esa fue la razón de meterla al mundo fiscal. Al mundo fiscal, sí. Porque fue pánico del fisco, oye, no me están pagando impuestos, lo cual no era cierto. Como muchas cosas, las cambian pensando que es por no pagar Petate del muerto, y no es claro, el claro. caso. Pero bueno, aquí paga el impuesto. Ya pagó. Tiene 100 pesos de resultado fiscal, paga 30 pesos de impuesto, le quedan 70 pesos. No tiene trabajadores. Se los distribuye a los asociados. ¿Sí? No sería objeto para los asociados. ¿Okay? No, podrían decir que es un fraude porque ya pagó el impuesto a la persona moral. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. No tendría por qué haber ninguna calificación. Porque si fuera ingreso te tendrían que dar el chance de acreditar. Claro. ¿No? Claro. Y te costaría el 10% cedular de dividendos. Así es. Pero el 10% cedular, inclusive por exposición de motivos, está destinado a los dividendos. Fíjate, ni siquiera son a los que distribuyera una sociedad tal cual, sino a los de bolsa, ¿no? En cuanto a esa primera parte y en cuanto a los dividendos que se distribuían correspondientes a utilidades generadas a partir de 2014. A partir de 2014. En adelante. De acuerdo. Ok. Y luego la otra, imagínate que traemos un factor de utilidad para pagos provisionales enorme. Y entonces el negocio lo metemos en una asociación de participación. ¿Cuántos casos se dan en México de empresarios que le prestan dinero, que sí le prestan, aunque no lo documenten, pero sí le ponen dinero, las cuentas, aquellas famosas de aportaciones para futuros aumentos de capital que inventaron? Que inventamos los contadores. Eso. Sí, eso dilo, así yo también lo digo, lo inventamos los contadores. Claro, pero además lo inventaron como una cuenta transitoria por mientras, luego te encuentras saldos en la cuenta de utilidad de aportaciones para futuros aumentos que tienen 5 años. Claro, o más. Entonces ya perdieron el sentido, ¿no? Pero claro. El hecho es que los empresarios sí le ponen lana al negocio. Imagínate que en vez de rellenar o acrecentar la cuenta esa de aportaciones para futuros aumentos de capital, hicieran una asociación en participación con su empresa. Ándale. ¿Qué pasaría en el primer ejercicio? No hay pagos provisionales. Era lo que decíamos hace rato. Financieramente. Claro. No, y además se supone que le estás metiendo porque a lo mejor la empresa necesita y está perdiendo. Claro. A lo mejor te llevas 2 años sin pagos provisionales. Correcto. Sí, pero por lo pronto, si traes factor en los últimos 4 años, no, sí te toca. De todas maneras te toca que estés perdiendo. Claro. Entonces, este es el tipo, dijéramos, de planeación de patrimonio que sí se vale hacer. Claro. Y que no venga la autoridad a decir que estás ni simulando, ni evadiendo, ni nada. Esa es la diferencia entre la planeación fiscal y la evasión. Que aquí tienes fundamento legal. Claro. Y razón de negocio. Razón de negocio, claro. Que es lo que enseñamos además en la materia, ¿no? Efectivamente. Pero es porque, era lo que te decía, es porque está olvidada
porque nos dejamos llevar por el cambio. Es correcto. Y el cambio nos ha hecho dejarla a un lado. Cuando tiene todas esas bondades que nos estás platicando y que realmente, como te decía, hasta en algo sencillo, Miguel, con las ideas que nos estás dando, no gasto en Constitución. No gastas en Y si lo establezco perfectamente, no gasto en liquidación. Claro. Porque muchas empresas ahorita, ya ves, desde que no nos permitieron suspender, que ahí está el tema, ¿no? Suspensión para efectos fiscales de personas morales. No la quieres liquidar porque te cuesta X cantidad de dinero. Pues aquí no tendrías ese problema. Claro. Pero además hay otra. Hablando de la no proporcionalidad entre la aportación y la participación, imagínate que la participación aquí, por ejemplo, del empresario fuera mayor. Sí. A lo mejor te va a costar el 35 al final del camino, si hay utilidades. ¿No? Si no hay utilidades, a lo mejor te la llevaste limpia porque es ingreso en objeto. Pero en el peor de los casos te cuesta el 35%, pero no entra al PTU. Claro. Bajas coeficiente de utilidad. No tienes que decretar dividendos, bajas coeficiente de utilidad y le das a tu empresa un nuevo empuje financiero, quitándole una carga que podría representarle en un momento dado morirse. Y yo también importante, porque tú acabas de mencionar un punto fundamental, que muchas empresas, muchos accionistas prestan a la empresa. Claro. Y eso puede llegar a ser una actividad vulnerable. Sí, y esta no. Dinero, y esta no. Es correcto. Ahí te va la otra. Importantísima. Pareciera que no, pero es muy importante. Claro. Y vale la pena tomarlo en consideración. Porque las actividades vulnerables las está viendo el fisco con malos ojos. Así es. Claro. No, y aparte te vas a vas a tener que declarar. Vas a tener que darte de alta, declarar, y vas al socio. Va a decir el socio, pues ¿para qué presto? Claro. Y luego otra también, para que veas que tus ideas sí funcionan muy bien. Otra también, me evitas cobrarle intereses. Claro, aquí no hay intereses. No hay intereses. En el préstamo tiene que haber intereses, somos partes relacionadas, Miguel. Exactamente, ahora sí. Ya no se vale que le prestes sin cobrar intereses. Muy interesante, Miguel, muy interesante. Pues, a ver, Miguel, ¿qué otra cosa no te pregunté que quieras comentarnos? ¿Qué quieras para cerrar esta charla? Con lo que a mí me gustaría terminar es con el tema de lo que tú mencionabas hace un rato. Hacer énfasis en el hecho de que la asociación en participación es una figura moldeable, aplicable, con ventajas sobre constituir una sociedad, sobre todo para, vamos a llamarle, negocios golondrinos, ¿no? O sea, exacto. No me refiero a los del extranjero. La lana. No. Me refiero a negocios que son para algo específico. O sea, ¿por qué te tienes que amarrar a una sociedad? Claro. Cuando tu interés es meramente participar en ese negocio y a lo mejor en el que sigue ya no. Claro. O sea, igual lo podemos hacer a través de un fideicomiso. Que pero bueno, ya estás dando una alternativa diferente. Claro. Que ves que sí tiene ventajas. Aquí se termina el negocio en materia de la asociación en participación y se acaba. Claro. Estableces las formalidades, como bien tú dices, que siempre vale más la pena hacerlo así. Las formalidades para su liquidación, la liquidas, le regresas su maquinaria que te aportó en uso. Exacto. ¿No? Y santo remedio. Muy bien. Esa es la idea que a mí me gustaría dejar. Y adelantar, a ver si nos invitan en una próxima. Eso es un hecho. Al tema del fideicomiso frente a las reformas, las últimas reformas legales que hubo. Así es. Y a la ley antilavado, ¿no? Que va a estar muy interesante también, pero te agradezco y quiero comentar a nuestros amigos que la idea del licenciado Miguel era platicar primero del fideicomiso, pero nos sugirió el tema de asociación en participación y Miguel, pues te felicito porque
Ha sido muy, muy grato escuchar todo lo que nos recomiendas y para mí, creativo. Creo que eres una persona muy creativa y que nos abres la puerta a que nosotros leamos un poquito más. Claro. Porque a veces leemos como que... Y si no lean, muy rápido. Háblenme, o háblenle a Miguel. No, eso me queda muy claro. Para que los puedas orientar, ¿no? Porque sí, la verdad también, a veces yo creo que cada quien tiene que ponerse en el lugar en el que está y aquí pues Miguel es un experto en esa parte que les puede orientar con todo este profesionalismo. ¿Sí? Y Miguel, pues yo quiero agradecerte como siempre la oportunidad de que me permitas entrevistarte y, no, al contrario, y que me ilustres con tus conocimientos. Muchas gracias. No, hombre, ya sabes que es recíproco. Un placer. Déjame entregarte un reconocimiento a nombre de GBA para poder cerrar el programa. El reconocimiento dice así: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado José Miguel Orozco Ortiz por su destacada trayectoria profesional, invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, y eso es cierto. Firman al calce, Contador Público Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Távila García, México DF, agosto de 2014. Miguel, en buena hora y muchísimas gracias. Muchas gracias por tus conocimientos. No, hombre, y gracias por la vida. Participación. Los que nacemos los que venimos aquí para servir, tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Y lo haces muy bien. A pesar de todo el mundo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a GBA. Amigos, gracias. Hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.